Bien, les comparto la oración de la tarde para que comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que yo busque consolarnos, ser consolado, comprendernos, ser comprendido, amarnos, ser amado, porque dando se recibe, olvidando se encuentra uno en ti, perdonarnos es perdonado y muriendo a sí mismo se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a proceder a pasar lista. Vamos a pasar lista rápidamente. Hoy se agregó una compañera nueva. Tenemos 86. No sé si alguien más habrá agregado, pero vamos a verificarlo. Stephanie Soaz. Stephanie Soaz. Presente, Ok. Dana Carola Mendoza. presente, Denisel Nicole Duarte. Denisel Nicole Duarte. presente, Ok. Juliet presente, Alexandra. presente, Itza Alejandra. presente, Ok. Fernanda Caridad Figueroa. presente, Naomi Alexandra Pérez. Naomi, ¿no está? María Belén Rivera. María Belén, ¿no está? José Gadiel Bravo. José Gadiel. Presente, licenciado. Presente. Alejandro Jafet Durón. Alejandro Jafet, ¿no está? María Celeste León. buenas tardes, presente, Andrés Arturo Abate. Andrés Arturo, ¿no está? Ariana Cecilia Olivas. Ariana Cecilia Olivas, ¿no está? Omar Alejandro Irías. Omar Alejandro Irías, ¿no está? David Alejandro Espinosa, ¿no está? Elvis Daniel Ferrufino. Elvis Daniel Ferrufino, ¿no está? Presente. Ok. Jacobo Saldañas. Jacobo Saldañas, ¿no está? Ingers Scarly Figueroa. Inger, presente, ok. presente, Aisha Zoe Díaz. presente, Carlos Josué Lemus. Presente, licenciado. Leonardo Daniel Aguilar. Leonardo Daniel, ¿no está? Daisy Alejandra Gallardo. buenas tardes, presente, Jared Emanuel Torres. Jared, ¿no está? Ángeles Nereida Paz. Ángeles Nereida Paz, ¿no está? Darío Alessandro López. Darío Alessandro López, ¿no está? Evelyn Marisela Valencia. presente, Naomi Celeste Espinal. presente, José Gustavo González. José Gustavo, ¿no está? Juan José Hernández. Juan José Hernández, ¿no está? Linda Noeli Rodríguez. Linda Noel, presente, ok. Ángel David Figueroa. Presente. Ok. Darwin Neptalí Guerra. Presente. Marilyn Noelia Portillo. presente, Diego Arnaldo Pineda. Presente. Ethel Noritza Álvarez. Ethel Noritza, ¿no está? Mario Rolando Hernández. Buenas tardes, presente. Ángel Arturo Trochas. Buenas tardes, presente. Joseph Joel Suárez. Joseph Joel, ¿no está? José Antonio Castillo. ¿No está José? Elsie Yaresi Pavón. ¿Tampoco? Elsie Yaresi Pavón, ¿no está? Ángelo Alessio Calix. Ángelo Alessio Calix,
¿No está? Christopher Said Sauceda. Presente. Roger Naún Flores. Presente, Roger Naum. Ok. Carla Alejandra Moncada. Presente. Fernando Javier Fuentes. Presente. Keila Yamilet Medina. Presente. Diego Saúl Vázquez. Buenas tardes, presente. Said Fernando Cruz. Buenas tardes, presente. Elsie Abigail. Buenas tardes, presente. Ángel Gabriel. Buenas tardes, presente. Steven Joel López. Presente. María Fernanda Martínez. Presente. Roger Natanael Vanegas. Buenas tardes, presente. Kenneth Sael. Presente. Valerie Rodríguez. Presente. Daniel Isaac. Presente. Lipsia Amanda. Presente. Suideni Antonella. Suideni. Presente. Ok. María Alejandra Duarte. Presente. María Fernanda Duarte. Presente. Cronos Gesliu Mejía. Presente, buenas tardes. José Mario Orellana. Presente. Alejandra Manuela. ¿No está? Jefferson Aristides. Presente. Daniel Elí. Presente. Emil José Flores. Emil José, ¿no está? Adrián José Ramírez. Presente. Noelia Isabel Estrada. Noelia, ¿no está? Neri Francisco Oliva. Neri Francisco Oliva, ¿no está? Danercy Gibeli. Danercy. Presente. Claudia Michelle Lanza. Presente. Steven Joseph Hernández. Presente. Alfredo Alejandro Martínez. Alfredo Alejandro Martínez. Martesi Abigail. Buenas tardes, presente. Naideli Yolanda García. Naideli Yolanda García, ¿no está? Isi Guadalupe Membreño. Presente. Erika Michelle Ramírez. Erika Michelle Ramírez. Presente. Carlos Eduardo Gutiérrez. Presente, Luis. Damaris Alejandra Peña. Buenas tardes, presente. María José Gutiérrez. Presente. Freddy Yafet Pineda. Presente, buenas tardes. Brigitte Nicole Borjas. Brigitte Presente. Nicole. Ok. Presente. Jessie Fernanda. Presente. Daniel Naún Ayala. Presente. Andreas Nicole Savillón. Presente. Michelle Alejandra Martínez. Presente. Nombre de los que recién acaban de ingresar para quitar su inasistencia, por favor. En orden. Alfredo Martínez, acabo de entrar. Hagamos algo, a lo mejor levanten la mano y yo lo veo aquí en el listado, a los que van levantando la manito para ir mejor en el orden del, así lo veo más rápido también. Ok, está Omar Alejandro Irías, listo. Ya puede bajar la mano. Gustavo González, ya puede bajar la mano. Recuerden que el nombre que deben tener es el nombre del estudiante. Elsie Pavón, ya puede bajar la mano. Licenciado, yo Archana. hoy realicé la... Buenas tardes. Levanta tu manito para apuntarte, por favor. Juan José Hernández. Listo. Alejandro Martínez. No, pero es Alejandro Durón. Listo. Ya puede bajar la mano. Andrés, ya puede bajar la mano. Abate. Arjana ya puede bajar la mano. Voy por Jacobo. Ya puede bajar tu mano.
Natalia. Natalia, no te tengo en la lista. ¿Ayer te matriculaste? Buenas tardes. Natalia. Sí, ayer en la noche metí esa clase. ¿Me regalas tu número de cuenta, por favor? Cero Para... seis cero uno ¿Sí? 2006 02 742. 742. Sí, 0601 2006 02 Ok, 742. listo. Para corroborarlo más tarde. Vamos con Ángelo. Ya puedes bajar tu mano. Yared, ya puedes bajar tu mano. Yo solo le voy comentando que en el aula virtual ya están todos los enlaces a las tareas. Noelia, ya puedes bajar tu mano. Ya pueden ver todas las tareas. El nombre es Lorna Luján. Sí, es Lorna Luján. Ok, no te tengo en la lista tampoco. Lorna Luján. Voy a bajar el Ok. listado para mañana para que ya aparezcan ustedes ahí. Bueno, como voy a bajar la lista, no me des tu número de cuenta. Mañana se actualiza. Vamos con Salvador. Creo que sí voy a... Igual Salvador también no está. Salvador Pineda. Vamos con 89. Es probable que si hagamos lo de pasar lista por medio del aula virtual, porque ya vi, hice conteo ahorita de cómo vamos con el tiempo y no me gusta lo que estoy viendo. Alfredo, ya puede bajar tu mano. No perdemos demasiado tiempo en pasar lista, que si por mí fuera no pasara lista, porque esa es una responsabilidad personal. Pero bueno, em, pero igual hay que corroborar que el proceso se realice como debe ser. Pero igual que el padre Roel Mejía, en paz descanse, él opinaba que pasar lista a niveles universitarios no debería de suceder. En la escuela todavía, porque hay que preocuparse de que los niños lleguen a clase, pero ya cuando uno es adulto, cada quien es responsable de lo que construye en su propia vida. Pero bueno, igual la universidad tiene que corroborar también que usted participó de alguna forma. Lo vamos a hacer por medio del aula virtual, ¿verdad? Falta Jessica. Jessica, ya te apunté, Jessica, puedes bajar tu mano. Y Ángeles. Listo, Ángeles, puedes bajar tu mano. Así que a partir de mañana en el aula virtual aparecerá el listado de asistencia donde usted tendrá que ingresar personalmente para poder colocar presente. Eso sí, lo vamos a hacer al inicio y al final. Es decir, habrá que pasar lista dos veces. Al inicio, simplemente en los primeros 10 minutitos de clase, yo apenas termine la oración, voy a dar la contraseña, es decir, tiene que estar presente en el momento de la oración, porque inmediatamente después de la oración voy a dar la contraseña en pantalla, la voy a poner en pantalla para que usted la vea, la voy a decir también en voz alta para que usted la escuche, eh, y nada más la voy a tener quizá unos 30 segundos en pantalla, ¿verdad? Así que si usted no está presente en ese momento, ¿verdad? Se tomaría prácticamente como inasistencia y debe estar presente para ver la contraseña y escucharla y tendrá aproximadamente unos 10 minutos para poder ingresar al aula y colocarla. El sistema es muy sencillo, usted entra a la hora correspondiente, le da enviar asistencia, le va a pedir que ponga presente, que agregue la contraseña y le dé enviar mi asistencia. Son tres pasos sencillos, ¿verdad? Entrar, presente, poner la contraseña y enviarla. Y eso será al inicio y será al final. Obviamente va a cambiar la contraseña del inicio y va a cambiar la contraseña del final. Al finalizar, apenas llegue el minuto 50, ¿verdad? Me dirijo directamente aquí al Moodle, ni lo voy a cerrar para que usted pueda ver en pantalla ese listado de asistencia y la contraseña final. Entonces tendrá aproximadamente unos 5 minutos al finalizar para poder colocarla. Eh, Así lo vamos a hacer a partir del día de mañana. Espero colocar todos los listados en todas las aulas. Miren, el aula virtual, los que no la han visto, pues puse un video ahí de presentación que siempre he colocado para darle la bienvenida. Eh, Aquí aparecerán los exámenes. Aquí está el syllabus de todo lo que platicamos el día de ayer sobre las tareas. Abajo ya aparece la tarea primer parcial. Si le cuesta encontrar esta parte, aquí en el menú, ¿verdad? En la parte del menú, usted puede ver que dice tareas primer parcial, tareas segundo parcial, tareas tercer parcial, y lo va a conducir exactamente al clic que usted le dé. Estas son las tareas, las 4 tareitas del primer parcial. Aquí están las tareitas del segundo parcial, 1, 2, 3 tareas del segundo parcial. Tercer parcial, 1, 2, 3 tareas del tercer parcial. Están con todas las instrucciones, con nota de la hora y fecha de cierre,
¿verdad? Exacta. Y de hecho, les actualicé el archivo del syllabus. Ahora en el syllabus usted va a poder ver, además en la tabla de tareas, si se fija aquí en la tablita, va a poder ver la fecha. Ahí dice 25 de septiembre. A cada una le puse la fecha también en la tabla. Así que, como les digo, estarán debidamente informados sobre la fecha de cierre de cada tarea. Siempre se cierran a las 11 de la noche el envío de las tareas de ese día, pero claramente hay días anteriores para poder entregarla. No se espere el último día para entregar la tarea. Ese es el día de cierre, pero usted tiene que hacer el esfuerzo de entregarla antes para que no se le vaya a complicar la vida el día de final, ¿verdad? Porque cualquier cosa puede pasar, se le va la energía, se le va el internet, ¿verdad? Le roban al celular, cualquier cosa puede pasar, Dios no lo quiera. Cae un meteorito, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar. Entonces hay que tener cuidado de ser precavidos en esta parte. Entreguemos las tareas adecuadamente. Debajo de todas las tareas van a empezar a aparecer las grabaciones de clase. Por ahorita ya edité el día de ayer video, van a ser en una calidad, diría, un poquito, no tan baja, pero sí se logra leer bien y todo. Cada video pesa entre 80 y 90 megas, cortito en realidad. Normalmente pesa 600, lo bajo a 90 para que pueda subirse rápido y así no fallarles y colocar los videos. Entonces yo trataré de estar subiendo los videos todas las noches, ¿verdad? El de ayer, porque como fue el primer día, no lo he subido. Pero aquí abajo aparecerá también el fascículo, es decir, ¿qué es el fascículo? Para mí son las diapositivas que hemos visto. Yo voy a ir colocando las diapositivas que vamos viendo en el avance de la clase, ¿verdad? Yo voy a ir actualizando así por cada día de la semana, ¿verdad? Para que usted vaya teniendo ahí tanto el video de la clase como las diapositivas. Así usted podrá ir haciendo su resumen, su síntesis, ¿verdad? Poco a poco. Eh, Porque no podemos dictar en clase, no podemos estar tampoco haciendo tan lenta la clase, tenemos que avanzar porque es bastante contenido. Bien, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Vamos a proceder a la parte de la clase. Le voy a compartir la diapositiva. El día de ayer no vimos nada del temario, ¿verdad? Absolutamente nada. A comenzar vamos hoy. Permítame compartir eso en pantalla. Quitaré esta parte. Ahorita están viendo pantalla negra, seguramente. Vamos a compartir la pantalla de PowerPoint. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O consulta? Hay una mano levantada. Litsi, dime. Sí, Lick, hay algo que no me ha quedado en claro. Sí. Creo que usted dijo que no, respecto a las tareas, usted no quería cosas de internet, dijo, ¿verdad? El Es día que de se puede ayer. usar el Internet, pero siempre y cuando hagan la cita con Norma APA y se note el esfuerzo de redacción para las investigaciones. Cuando hay una investigación, se debe saber investigar, es decir, no es copiar directamente de la fuente, es leer la fuente, comprender la fuente, redactarla con propias palabras y si hay necesidad de un párrafo importantísimo, citarlo con Norma APA, ¿verdad? Eso es un trabajo académico normal. Así se deben hacer las tareas. Pero la mala costumbre que se ha tenido estudiantil desde bachillerato en adelante es copiar y pegar. Y eso no es lo que está permitido. Pero claramente podrán consultar fuentes de internet, claro que sí. Es completamente válido, incluso Wikipedia. Hoy la norma APA permite hasta Wikipedia. Así que, porque ya se ha demostrado que Wikipedia, por mucho que se haya querido enterrar la fama del medio, está bien vigilada. Es decir, no cualquiera puede crear un artículo falso y que perdure por más de 2 meses. Es decir, apenas hay un cambio en un artículo ya famoso, si alguien intenta cambiarle, digamos, el nombre, la fecha o cualquier cosa, en menos de una semana ya le han regresado los cambios a como estaba. Porque obviamente cada cambio que ocurra, hay un equipo de vigilancia que está obviamente pendiente de sus propios artículos. eh, que no le vayan a modificar nada y que sea completamente sustentado, ¿verdad? En medios, en artículos, en libros. Entonces, no cualquiera puede crear un artículo de Wikipedia, si no, inténtelo. Intente traer cualquier artículo, modifíquelo, ¿verdad? Como dicen mucho que es fácil hacerlo, modifíquelo y verá que el cambio suyo no va a perdurar, porque está bastante bien vigilada para que se mantenga la objetividad de la enciclopedia. Así que es una enciclopedia básica, ¿verdad? Iniciática para empezar a investigar, ¿verdad? Pero no se puede tomar como una fuente absolutamente fidedigna. Hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque digamos que usted consultó el día de hoy y hoy le hicieron un cambio, ¿verdad? Tiene que vigilar ese artículo por varios días para ver si se mantiene
lo que usted leyó, ¿verdad? Leer un par de veces cada 2 semanas siquiera para ver si se mantuvo el cambio que usted leyó, porque si no, le pueden dar una sorpresa, le pueden colar gato por liebre. Bien, proseguimos con la parte del contenido. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Les comparto por ahí la diapositiva. Vamos a ver, oculto estas herramientas de por acá y esta de por acá. Vamos a ver el primer tema de la clase, que es importancia de la historia. Ayer fue el día de la presentación, hoy comenzamos prácticamente el tema número 1. Vamos a enumerar alrededor de unos, creo que como 8 características del por qué se consideran en los distintos libros de la clase que la historia es importante, además de la experiencia que también que tengo personalmente. Lo que dijo mi docente de historia también, ¿verdad? Que tengo que compartir lo que me han transmitido. Yo creo que es importante que revisen el sílabus porque al final del sílabus también les he declarado una serie de libros recomendados. Yo compartiré de los libros que recomiendo al final, al menos una parte de uno de ellos, que es el de Ángela Zúñiga, hasta quizá la época de Morazán está el libro. Y el otro libro sí está completo, que es el de Lecturas para comprender la historia de Honduras de Rolando Ferrera y Celaya. Rolando Celaya y Ferrera. Esos 2 libros por lo menos, que sí se pueden conseguir, obviamente, digital. Y los 2 textos que les mostré el día de ayer, de Wilfredo, Carlos Wilfredo, y de Guillermo Varela, también, que son libros que están en las universidades, en los diferentes campus, creo que tienen copia de esos libros, por si los quieren utilizar también como libros de consulta. Bien, ¿por qué es importante la historia? En primer lugar, porque nos ubica en tiempo y espacio. Cabe destacar que hay muchos profesionales hoy en día que no saben ubicarse los eventos de la historia, ¿verdad? No logran distinguir ni siquiera el antes y después de Cristo a veces. Hay gente que incluso hoy en día no sabe por qué los años antes de Cristo se cuentan al revés, ¿verdad? Que parece que están obviamente en formato negativo, ¿verdad? ¿De qué depende esto? Entonces es importante aprender a leer las cronologías para poder aprender a ubicarnos en cada siglo. Eh, Hay gente que todavía cree que está en el siglo XX, ¿verdad? Hay gente que todavía cree que no se confunde la Edad Media con el Renacimiento, ¿verdad? Entonces, hay que tener claridad de esto, porque obviamente eso nos va enseñando cuánto puede llegar a costar un cambio histórico. Y también, porque pueden que duren mucho tiempo o puede ser que hay cambios históricos muy vertiginosos que ocurran en un pequeño periodo de tiempo, como las guerras mundiales. ¿Verdad? La Segunda Guerra Mundial apenas comenzó en el 39 y muere en el 45. Son 6 años de guerra intensa, ¿verdad? Que cambió prácticamente a toda Europa. Entonces no podemos minimizar que un evento que se da en tan poco tiempo pueda generar grandes y profundos cambios. Pero es importante aprender a ubicar esos eventos, saber a qué época pertenecen algunos personajes de renombre y más aún de las ciencias que vamos a manejar. Segundo punto del por qué es importante estudiar historia. Nos ayuda a comprender la cultura humana, a entender obviamente por periodos y clasificación cómo podemos ir también mejorando la cultura, como qué se ha hecho para ir mejorándola también. En el primer artículo que les he dejado de Honduras entra al escenario de la historia, que es una especie de síntesis que les hago a partir de varias fuentes, incluida la del historiador Mario Rivas, eh, pues ahí hay un poquito de clasificación sobre las etapas, pero las áreas culturales de América. Están mencionadas todas, pero, ¿cómo se llama? Pero tengo que decir que me trato de enfocar en 3 de ellas específicamente. La mesoamericana, la parte intermedia, ¿verdad? Y la parte obviamente caribe, que es el área donde compete la historia centroamericana al menos. Ya que las demás tienen que ver con el Amazonas, con Perú, entonces ya son otras etapas que no nos corresponde como parte de la historia de la clase, la historia de Honduras específicamente. Entonces, más alrededor de las características de estas áreas que he mencionado, eh, hasta que aparece por fin Honduras, ¿verdad? Importante entender este cambio histórico que ha habido, cómo ha sido obviamente el cambio político, el cambio económico, el cambio cultural, el estilo de estructura social, ¿verdad? Es importante comprenderla para ver realmente las similitudes, contrastar evidentemente que si hubo o no hubo mejora.
Si no sabemos cómo estaba la jerarquía, digamos, de los mayas, y después miramos la jerarquización u organización social del español en América, pues no podríamos saber si fue un cambio para mejorar o para empeorar. Es decir, ayuda a entender estas características. Cuando evaluamos la ciencia, digamos, de los aztecas y comparamos la ciencia que trajeron los europeos, pues habrá que ver si hubo o no hubo mejora. Porque hay a veces muchas noticias ideologizadas que lo que hacen es creer o a veces incluso hacen creer a la gente que antes se vivía mejor que como cuando vino el europeo. Eh, que a veces puede ser cierto y a veces evidentemente no es cierto. ¿Y de qué depende esto? Pues de lo que he dicho, de la evidencia histórica que nos ayuda a contrastar las diferentes culturas, ¿verdad? Si no es, eso es lo que tenemos que evidenciar, vigilar, observar en los diferentes eventos. Tercera razón por la cual la historia es importante, nos permite visualizar la evolución del hombre y su sociedad, en todo sentido, cualquiera de las aristas, la mejora tecnológica, en la mejora científica, en la mejora política, en la mejora, ¿cómo se llama?, arquitectónica, cultural, artística, ¿verdad? En la gastronomía, en la vestimenta, en todo ello. Es importante ver también cómo el hombre ha ido cambiando, ¿verdad?, su forma de vivir. En cuarto elemento, también nos ayuda a garantizar cierta objetividad. Al vigilar las causas, el desarrollo y las consecuencias, nos ayuda a tener obviamente este pensamiento crítico que tanto necesitamos para analizar obviamente hacia dónde vamos. Eso es lo que nos ayuda a obtener esa objetividad, que nos ayudará a evaluar también lo que estamos haciendo actualmente para mejorar la historia que estamos viviendo. Ya que la historia es así, ¿verdad? Cada minuto pasado es una historia. Entonces es importante saber hacia dónde vamos. Si no cometemos obviamente el error que siempre hemos visto a lo largo de esta historia humana, que seguimos repitiendo y repitiendo los mismos errores. La famosa serie de Pablo Escobar que se hizo en Colombia, se hizo famosa a principio por una frase también, que casi todo el mundo se la aprendió, ¿verdad? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Dicen algunos que esa frase es de Napoleón Bonaparte. Otros dicen que es de algún filósofo. Pero lo que sea como sea, la frase tiene mucha razón. Si no conocemos nuestra historia, vamos a volver a repetir los mismos errores de antaño. Eh, y cada vez estamos más descuidados del conocimiento histórico. Por eso cuando ocurre un golpe de Estado como el del año 2009, para muchos fue algo novedoso y extraño. Para muchos que sabemos de historia, no lo fue. Ya se sentían los síntomas hacia dónde íbamos. Se diagnosticaba cuál iba a ser obviamente la desembocadura de la política que traía don Zelaya, y a dónde iba a terminar. ¿Verdad? No había que ser demasiado perspicaz ni profeta para saber realmente hacia dónde se dirigía y la reacción que iba a tener obviamente en el pueblo y también en las autoridades de arriba. Y así con cualquier político que haya hecho cosas, ¿verdad? Y que a veces las hacen casi siguiendo un manual, nos ayuda obviamente a entender, ¿verdad? Casi como si fueran síntomas de una enfermedad, hacia dónde va a ir a acabar esa circunstancia social. Entonces, la historia nos ayuda a esto, a tener esa capacidad de previsión, ¿verdad? De anticiparnos a los hechos y de alguna manera hacer la advertencia, ¿verdad? Pública, en clases, en los foros de internet, del cuidado que hay que tener porque de repente estamos tocando la frontera de una desestabilización social que puede llegar a acabar, como acabó en el año 2009, como acabó en el año 2017, con incluso la vida de muchos de nuestros conciudadanos. Entonces, es importante, ¿verdad? Aprender a poner los pies sobre la tierra y hacer esa revisión histórica objetiva. 5. La historia también nos ayuda a hacer esa reflexión acerca de la vida desde el punto de vista de la ética. En el foro que van a tener en segundo parcial, les planteo una pregunta sobre por qué creen que es importante ver la historia de estos hombres, que muchos de ellos son llamados ilustres, aunque no todos lo fueron. Algunos simplemente fueron políticos, otros fueron incluso muy conservadores como para ser ilustrados, ¿verdad? Y otros quizá fueron demasiado lejanos de la etapa de la ilustración para poder catalogarlos como tales. Aunque también hay que ver que algunos autores de libros de historia a veces utilizan la palabra ilustre no para referirse a alguien que heredó las ideas de la ilustración francesa, inglesa o alemana o italiana, sino que incluso española,
sino que de repente es porque fueron hombres eruditos, intelectuales, ¿verdad? Grandes estrategas. A veces, por esa razón también a veces se les llama ilustres. Pero es importante verlos. Ustedes van a ir constatando conforme vayamos avanzando, porque de todos los que están aquí en pantalla, creo que a todos los vamos a ver. Tenemos que verlos a todos, aunque sea un poquito de cada uno. Creo que el del que menos vamos a hablar un poquito será Cabañas, un poquitito apenas de él. De ahí de todos los demás sí los vamos a mencionar sobre cuál fue su acción política en la historia hondureña, incluido Cristóforo Colombo, que aunque no es prócer hondureño, a veces se meten las estampitas de los próceres hondureños. Eh, que es importante conocer a estos hombres, conocer lo que hicieron. Obviamente la historia, sobre todo de estilo romántico, intenta exaltar lo mejor de la persona. Hay algunos historiadores más críticos que resaltan tanto lo positivo como negativo de la persona. Pero para los fines de un patriotismo y de un civismo, creo que la mayoría de la gente prefiere mejor saber lo bueno que hizo y no lo malo que hizo. Eh, pero, como digo, la historia trata de ser muy objetiva. Y eso es importante, por lo cual, aunque aquí no se trata de hacer una clase de historiografía, sino hacer un repaso de la historia hondureña y también un poquito, como digo, de la historia universal, pues haremos alusiones también un poco críticas, ¿verdad? Sobre la participación de cada uno, de lo que hizo bien y lo que hizo mal, de lo que estuvo a medias, de lo que le faltaría haber hecho, ¿verdad? Casi no me gusta hacer una reflexión de la historia de lo imposible, es decir, de la historia de lo que no ocurrió, ¿verdad? De una historia no ocurrida, como si fuera la historia idealista, pero se podría llegar a, por lo menos, adivinar o a decir, o a especular al menos, ¿verdad? ¿Qué cosas se tendrían que haber hecho para mejorar, o para acelerar el paso, o para evitar errores? Eso sí podemos hacer. Ahí donde metemos un poco la revisión ética. Quiero decirles que un historiador cuando escribe historia, no escribe libros de historia con la finalidad de hacer un juicio moral. De hecho, esas son las peores obras de historia. Las mejores obras de historia son aquellas que solo se dedican a describir el fenómeno ocurrido, a constatar causas, desarrollo y consecuencias. Ya el trabajo moral lo van a hacer los maestros de ética, los maestros de cívica, los maestros de historia, son los que tenemos ese deber de hacer esa revisión basado en fuentes históricas, como Guillermo Varela, como Osorio, como Wilfredo, ¿cómo se llama? Como Ramón Martínez, ¿verdad? Hacer una revisión a partir de lo que ellos recabaron, ¿verdad? Tratando de ser un poco críticos para mejorar tal vez nuestra conciencia también profesional sobre el papel que nos toca que vivir a nosotros como ciudadanos del hoy, ¿verdad? Entonces es importante ver que un historiador no debería de hacer eso siempre, de meter un poco de meter demasiada juicio ético sobre la participación de un personaje o de otro personaje. 6. Además nos permite valorar los sucesos para perfeccionarlos y aprender de las lecciones vividas. Para poner como ejemplo en este sexto apartado, quise tomar esta imagen, un grabado, que representa el lado suroeste de la plaza de San José, Costa Rica, cuando van a fusilar a dos personajes, a Francisco Morazán y a Villaseñor. Vemos a Villaseñor sentado en una silla, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en la parte de abajo, voy a acercarlo. Está Villaseñor sentado en una silla, medio drogado porque le dieron una dosis de lauda, nos dice la historia, para calmarle el dolor de las heridas que llevaba. Lo habían puesto de espaldas frente al muro. Morazán estaba a su lado, de pie, ¿verdad? Y dice la historia, se abrió la negra levita, ¿verdad? Pidió el mando de la escolta. Y al final terminan asesinando, digo yo, intentando ajusticiar, entre comillas, a Morazán. Pero luego la historia se encargaría de restaurar, obviamente, esto que sucedió y de hacer ver que fue un error, quizá para aquel momento. Digo quizá porque algunos dicen que estaba bien, mucha gente de Costa Rica opinaba que estaba bien. La mayoría de la gente centroamericana le pareció una barbaridad, un magnicidio, que mataran obviamente al jefe de Estado de Costa Rica. En ese momento él era el jefe de Estado. Entonces es importante hacer esta evaluación también, ¿verdad? De los errores que se cometieron. A Morazán lo van a traicionar, lo van a dejar abandonado, lo van a considerar y acusar de ser traidor de la patria. Lo van a acusar de ser autoritarista, militarista, cuando lo único que él estaba haciendo, según su propio testimonio en el testamento, es seguir la orden de lo que le comunicaron que había que hacer,
proteger la zona fronteriza porque había invasión de Nicaragua hacia Costa Rica. Entonces, él, movido con una serie de militares, ¿verdad? Bueno, milicia en aquel momento, porque no había una fuerza armada tan clara, eran hombres valientes que voluntariamente marchaban con él, ¿verdad? Para defender, pues lo llama para ir a defender esa frontera, ¿verdad? Entonces es interesante ver cómo la historia a veces nos demuestra que hay luchas ideológicas, luchas políticas, hay gente que manipula los hechos en el mismo preciso momento de la historia para hacerse enemigos y para alejar a gente que les estorbaba para mantener quizá el poder. Eh, es una lucha constante entonces, es un drama, pues, la historia, cuando tratamos de analizarlo con mucha cabeza fría. Eh, es decir, es importante ver esto, porque a cada rato en nuestra historia hondureña se cometieron errores así, ¿verdad? Y a veces no dejamos de cometerlos, ¿verdad? En nuestra historia muy reciente pudimos ver, por ejemplo, cómo aproximadamente 4 o 6 personas fueron a llevar, están obviamente en el proceso y no sé si al final terminaron siendo condenados, creo que siguen pidiendo todavía condena final para los perpetradores de la muerte de doña Berta Cáceres, ¿verdad? Una señora reconocida internacionalmente por la defensa del medio ambiente y que le dieron muerte, ¿verdad? Por defender obviamente lo que siempre ha venido defendiendo la fuente de agua de los campesinos, lencas. Eh, y después vemos que hay toda una situación oscura detrás de esa situación, de una empresa incluso metida. Entonces, qué triste es que volvamos a repetir los mismos hechos. Dime, Daisy. El licenciado mencionó a Berta Cáceres y quería preguntarle qué tan cierto es que ella va a aparecer en el billete de 200 o solo son Es un rumores. rumor de redes sociales. Ya lo había visto en varios foros de redes sociales. Si ella llega a aparecer en el billete, si lo llegan a hacer, porque el gobierno lo puede hacer. Miren, a Juan Orlando inventó un nuevo billete. Es decir, pueden llegar a meter el rostro de ella en el billete. ¿Estorbaría o no estorbaría? No. Al contrario, yo creo que se lo merece, porque es una mártir de la defensa del territorio. Yo no soy una persona de pensamiento de izquierda como lo era ella, pero reconozco que ella internacionalmente, ¿verdad? Sí fue obviamente reconocida como una gran defensora del medio ambiente. Y por tanto es una hija de esta patria, una hija que podría decirse fue ejemplar, porque de manera, diríamos, incondicional, de manera obviamente voluntaria, valiente, enfrentó a gente. Yo miré varios videos de ella cuando se enfrentaba a autoridades que llegaban a querer meter máquinas para romper obviamente lugares que estaban protegidos por ley. Entonces, ¿merecería estar en el billete? Yo digo, no, no habría ningún problema, ¿verdad? Que la coloquen. Más, necesitamos más hondureños que tengan la valentía de esa mujer, ¿verdad? Que tenga ese temple para estar a favor del que no puede alzar la voz. Eh, entonces, pero lo que no podemos permitir es que en ese quizá intento de meter en el billete se intente también colar, ¿verdad? La ideología. Hay que colar la lucha que quizá ella hizo con respecto al medio ambiente, que eso es lo importante. Ahora, las ideologías políticas detrás de cada uno de los personajes, eso hay que cuidar. De hecho, vaya, cuando hablamos de Morazán en el billete, a Morazán se le reconoce por ser unionista centroamericano. No se le reconoce por ser un, ¿cómo se llama? Un político del liberalismo mercantilista, ¿verdad? O ser conservador, porque no era conservador. Es decir, se le reconocerá en los libros, pero en respecto al billete no impacta obviamente en la ideología del pueblo, más que con la idea de la Unión Centroamericana, paladín centroamericano. Es decir, hay que elevar lo más general y más bueno de la persona, ¿verdad? Y no andar intentando meter también o colar, ¿verdad? Doctrinas ideológicas que obviamente andan pululando aquí en Honduras, tanto del lado de izquierda como de derecha. Entonces, ese es el único cuidado que hay que tener, ¿verdad? Pero no estorbaría. Yo digo que se lo merecería, realmente. Y para seguir la dinámica de que cada billete tiene un rostro, de hecho, yo miro el billete como que le falta algo ahí, ¿verdad? Algún rostro debería aparecer. Eh, es importante que las personas que luchan por este país, que aman a este país, siempre sean considerados hijos de esta patria. Eso lo hacen los demás países. Aquí en Honduras es que nos cuesta de repente ver a los profetas de nuestra tierra. Cuesta. A veces más bien nos encargamos de echarle tierra en vez de exaltar las cosas buenas que ha hecho. Irónicamente, somos buenos para levantar en andas, ¿verdad? A gente extranjera, pero a los nuestros nos cuesta a veces ver sus luchas, sus logros, sus sacrificios,
¿verdad? Nos cuesta a veces ver esa parte. Eh, Cuando se esclarezca todo el caso y por fin se llega a lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Sabremos todo acerca de ella. Hay que hacer una revisión, ¿verdad? De lo que fue su vida, de sus propios intereses, de toda esa situación. Hay que evaluar realmente todo, ¿verdad? No solamente porque la hayan matado, debe estar en el billete. Hay que revisar su vida personal, cómo era ella, si fue como dicen muchos que fue, ¿verdad? Porque hay gente que en las redes sociales se encarga de decir cosas de alguien que ni siquiera conoció. Pero hay gente muy cercana que sí la conoció y deberían de investigarse esos detalles. Prosiguiendo. 7. Nos brinda identidad personal y social. Algunos libros aluden a que un país que no tenga identidad nacional o identidad patria o identidad ciudadana o civismo, como decimos comúnmente, pues comúnmente se vuelve particularmente una sociedad cada vez más polarizada, menos unida, más insolidaria, eh, menos hermana. Eh, y esta es una situación muy terrible en este país. Hoy en día he visto como que mayor intento de exaltar lo nuestro y eso está perfecto. Hace unos, ¿qué? 10 años atrás, como que se estaba olvidando el patriotismo hondureño. Aquí hay gente que más bien se encargaba de echarle tierra a este país fuera, ¿verdad? Y se van del país a veces a hablar terribles cosas del país, que es cierto, hay cosas terribles acá, pero también hay cosas buenas. No todo está mal. Hay cosas que también hay que exaltar. Hay gente de buena cultura, hay gente altamente científica, hay políticos contaditos, pero hay políticos que sí aman este país. Es decir, que intentan hacer algo bueno. Hay gente que incluso es, no diríamos participante de la política, pero desde afuera intentan hacer de manera, así a través de pequeños nichos de colaboración social, proyectos, ¿verdad? Gente que incluso fuera del país vienen aquí a servir para, obviamente, ayudar a la circunstancia, ¿verdad? Aquí hay gente que incluso es extranjera que ama más este país que los mismos hondureños. Y eso es muy terrible. Intenta tocar usted el patriotismo de un mexicano. Intenta usted tocar el patriotismo de un salvadoreño. Intenta tocar el patriotismo de, no sé, de Nicaragua, de un costarricense. Es decir, esa gente ama su patria, ama realmente su cultura, ¿verdad? Y se encarga de exportarla, ¿verdad? ¿Cómo es de conocido México en el mundo? Desde aquí hasta China, ¿verdad? Son conocidos completamente, su comida, su gastronomía, su cultura. Y normalmente se exalta lo bueno, ¿verdad? Que es lo que hay que hacer. Y por eso México es un país muy turista, muy turístico. En Honduras tenemos bastante turismo también, pero todavía nos falta. Nos falta todavía este sentido de identidad. ¿Cómo se va a tener identidad patria si no se conoce nuestra propia historia? No se conoce la riqueza de los mayas, no se conoce la riqueza de los lencas, no se conoce la riqueza de los tahuacas, de los pech, de los nahuas, ¿verdad? De los, ¿cómo se llama? De los chortíes. Entonces, hace falta conocer un poquito más estas culturas para exaltar lo bueno de ellas, ¿verdad? Que eso atrae al turismo y mejora también la circunstancia económica del país, pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Creo que los garífunas sí han hecho un excelente trabajo. Honduras a veces es más conocido por los garífunas que por los que estaban ya en esta tierra antes de que vinieran los garífunas. Hay que recordar que los garífunas vinieron de San Vicente a esta patria, ¿verdad? Y han permanecido como hijos también de Honduras, ¿verdad? Pero antes que ellos hay otras culturas mucho más antiguas que han caído en el olvido, ¿verdad? Porque también a veces los gobiernos se han olvidado de ellos. Hay un abandono, a veces incluso social, en favor de estos hermanos que a veces viven en situación precaria y una pobreza extrema. Entonces nos falta mucha identidad, nos falta más proyectos sociales para ayudar a acrecentar un poquito este amor por Honduras. Y tratamos siempre de exportar lo bueno, ¿verdad? Si vamos fuera del país, sentirnos orgullosos de quienes somos, no cambiar la cultura. Yo decía en la mañana que el hondureño tiene una mala costumbre. En términos coloquiales, es como algunas personas lo manejan, decimos que a veces somos muy guanabí, que queremos ser de otro país, queremos aparentar ser mexicanos, se van para México y hablan como mexicanos, se van para Estados Unidos y regresan al país hablando ahí cambiando el acento, ¿verdad? Ustedes ven a un español que va a Estados Unidos y habla como español, hablando inglés, su acento lo mantiene el mexicano su acento, ¿verdad? De cualquier país, el venezolano, el colombiano, el puertorriqueño, van a Estados Unidos y siguen manteniendo su acento, hablando el idioma, pero con su propio acento. La mayoría de hondureños no, ¿verdad? Es decir, fácilmente olvidamos quiénes somos. Se nos olvida nuestra forma de hablar, igual cuando se van para España.
Entonces, es una falta de amor a la patria que nos hace falta. Eso es lo que... Entonces, hay que tener ese cuidado ¿cómo se llama? De vigilar lo nuestro, ¿verdad? Y de no dejarlo morir, ¿verdad? De igual manera, la gente que desciende de nuestros pueblos autóctonos deben estar orgullosos de su historia, ¿verdad? Son los primeros pueblos que habitaron esta tierra, ¿verdad? A veces da tristeza ver a un joven de repente que viene de cultura lenca o chortí y que fácil por querer adaptarse a la cultura urbana se olvida completamente, ¿verdad? Y ya no quiere enseñar la lengua a sus hijos, ¿verdad? Lo van dejando olvidado. Entonces, esa riqueza cultural no hay que perderla, hay que incentivarla, hay que cuidarla, custodiarla. 8. Nos sirve como un punto de partida para el futuro. Mi maestro de historia, que es Juan Ramón Martínez, el que ven en pantalla, en un libro que él nos facilitó, obviamente, cuando era nuestro docente, que se llama Honduras, la fuerza del desacuerdo, donde aparece uno de los generales hondureños besando la mano del Papa Juan Pablo II cuando vino a Honduras en el 83, si no me equivoco. Obviamente el libro tiene un poquito de sesgo, ¿verdad? Pero es un libro rico por una pequeña particularidad. Él hizo un gran trabajo, diríamos, periodístico, investigando en la hemeroteca y en la Biblioteca Nacional, Juan Ramón Molina, investigando de los documentos históricos, ¿verdad? Fragmentos y cosas valiosas que ahora están en su libro. Entonces, el libro es valioso por la recabación de datos y fuentes de primera mano que él intentó plasmar. Por eso digo, es un buen libro por esa parte. Pero claramente, él tiene su forma de pensamiento muy particular, que ustedes podrán leer, creo que en el periódico de La Prensa o El Heraldo, él siempre pasa compartiendo su propio pensamiento político, aunque él se considera más bien un politólogo, un crítico de la política. Sin embargo, se nota cierta tendencia hacia la protección del conservadurismo, es bastante conservador, diría yo. Pero él decía que la historia es el aprendizaje del pasado para comprender nuestro presente y perfeccionar el futuro. Es bonita esa definición, me gusta bastante, ¿verdad? Y de alguna manera abarca el objetivo de esta clase. Es decir, sí necesitamos conocer el pasado para comprender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y prepararnos sobre lo que hay que hacer para cambiar este país en el futuro, para hacer de este país lo que realmente queremos que sea, ¿verdad? Como un pueblo verdaderamente libre, soberano, independiente, como comúnmente hemos repetido en nuestro escudo nacional, pero que desgraciadamente esos baluartes, esos valores que aparecen ahí, esas características que debían ser características de nuestro pueblo, se han ido perdiendo poco a poco han ido muriendo. Esas tres características de libre, soberano, independiente. Y lo digo porque como hemos visto, hemos perdido obviamente ese amor patriótico que defendía esas circunstancias. Cuando miremos a Cabañas, veremos cómo él tuvo que detener un proyecto porque no quería poner en juego la soberanía de este país. Él no quería quedar endeudado por el proyecto con países extranjeros, porque sabía que eso iba a convertir a Honduras en un sirviente de otro país. Le pondría una hegemonía económica encima. Entonces, obviamente, él quería evitarlo. Nos hace falta tener ese grado de amor, de preferir mejor ir caminando poco a poco, con soberanía, que venderse al mejor postor internacional, como comúnmente han hecho los políticos corruptos de este país, que cada rato andan endeudando a este país con préstamos de proyectos que nunca terminan beneficiando al pueblo, que es lo que vamos también a tener que ver constantemente en la historia hondureña. Bien, el segundo tema número 2. ¿Alguna pregunta hasta ahora con las 8 cualidades de la importancia de la historia que hemos visto? ¿Alguna consulta, duda que tengan? Recuerden No, que licenciado, quedó todo muy claro. todo claro hasta ahorita. Ok, falta un minuto. El día de mañana vamos a tratar de avanzar en el carácter científico de la historia. Lo primero que tengo que decir antes de irnos, ¿verdad? En este último minuto, es que siempre que vamos a hablar de una disciplina como ciencia, pues se define la palabra ciencia. Y les dejo pues ya el concepto de ciencia. Hay tantos conceptos, ¿verdad? Este es uno de tantos que nos pueden ayudar a entender la naturaleza de lo que se llamaría ciencia. Y ayudaría, evidentemente, con eso termino, ayudaría evidentemente a quitarnos esa vaga idea de creer que ciencia es solo lo que pasa por laboratorio o tiene matemáticas. La ciencia es mucho más amplia que eso. Nos quedamos entonces con este pequeño concepto en pantalla y nos vemos el día de mañana. Pasen un excelente día, jóvenes. Que disfruten su tarde. Nos vemos.
Feliz día, Lick. Feliz día. Vamos a ver, Josué Bravo. Listo, sí.